la casa del Señor, alabarle, bendecirle, adorarle, gozarnos en su presencia. Bueno, yo siempre lo digo, perdón por ser pesado, pero creo que no hay mejor lugar para estar en un domingo en la mañana que con el pueblo de Dios y alabando su nombre. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Quería compartirles algo. Ustedes saben que ahí a las 10 se reúne un equipo para orar, o todos los que quieren venir. Y pasan cosas. La habitación de ahí atrás es importantísima. No dejen de venir a orar y a interceder de 10 a 11. Y mientras estábamos orando, el Señor me dijo, tienes que decirle algo porque hay algún... Y me iba a decirlo, pero me dijo, tiene que ser fuera porque hay alguien más que lo tiene que recibir. Así que déjenme que les diga esto. A pesar de por donde has pasado y a pesar por lo que estás viviendo y a pesar por las dificultades que están ocurriendo, tienes que saber una cosa. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que recíbelo, pero el Señor está diciendo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que gózate en las debilidades, como decía Pablo, ¿no? Me gozaré en mis debilidades para que así se manifieste más el poder de Dios. Las circunstancias cambian, las cosas pasan, pero el Señor permanece para siempre. Bendito sea su nombre. Lo que tengo que compartirles hoy es algo que está dando vueltas en el corazón de hace mucho tiempo. Creo que es algo que no es solamente para esta iglesia, es para Málaga y para toda Andalucía. Así que recíbelo. Vamos a meditar. ¿Recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando de la semilla del grano de trigo que no cae a tierra y muere, se queda solo? Pero si muere, lleva mucho fruto. Bueno, estamos entrando en un tiempo, y quisiera que la iglesia lo entienda, estamos entrando en un tiempo diferente. La iglesia en CCA está entrando en un tiempo diferente. Pero no es un tiempo solamente diferente para esta congregación. Estamos entrando en una etapa nueva y diferente para toda la nación y para toda la zona de Andalucía. Y tenemos que ser conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Porque los cambios no vienen solamente para un grupito, para alguna persona individualmente, sino el cambio viene para su iglesia. Y tenemos que estar listos y preparados para lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Esto significa que en tu vida van a venir cambios, y en la mía también, y en la vida de la iglesia también. Y tenemos que aceptarlo y decir, Señor, hágase tu voluntad. Tenemos que darnos cuenta de que los cambios no son ni buenos ni malos. Los cambios son cambios. Y las circunstancias y la manera en que nosotros enfrentamos los cambios es lo que nos hacen percibir que es mejor o que es peor. Muchas veces dicen, tiempos pasados fueron mejores. Bueno, algunos dicen eso, pero el presente y lo que Dios tiene para nosotros siempre es mejor y es mayor, porque Él quiere llevarnos de gloria en gloria. Y lo que te está esperando es mucho mejor de lo que ya has vivido. Y lo que te está esperando es mucho mejor de lo que tú te podías imaginar, porque Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o tan siquiera imaginamos por el poder que Él ha hecho habitar en nosotros, su Espíritu Santo. Y por lo tanto, gózate por lo que viene y prepárate para ello. ¿Me entienden? Una época de cambios fue cuando
Josué, el Señor le dice que mi siervo Moisés ha muerto. Entérate. Mi siervo Moisés ha muerto. Y la etapa del desierto se ha acabado. Y vienen tiempos nuevos y habrá que confrontar circunstancias distintas. No es el tiempo en el que vas a tener que levantar un asta para que la gente mire una serpiente de bronce porque las picaduras son terribles. No es el tiempo en el que vas a estar preocupado de hoy tenemos que salir porque si no recogemos el maná por la mañana temprano, después hace mucho sol y no podemos comer maná. Es el tiempo en que se va a acabar eso de ¿qué comeremos mañana? Déjenme que les diga, cuando estaban ya enfrente del río Jordán, comían maná. La iglesia ha estado comiendo maná por mucho tiempo, pero el Señor quiere que crucemos el Jordán y que empecemos a participar del pan quebrantado, que es el alimento de nuestras vidas. Cristo Jesús, el alimento. No solamente palabra de Dios, sino la revelación del Hijo en nosotros, que nos da la fuerza para seguir adelante. Se encontraron frente al Jordán, no hace mucho hablamos de eso, y cruzaron el Jordán con un milagro increíble. Las aguas se pararon allá en la ciudad de Adán, dice el texto que como 40 y tantos kilómetros, y el río corrió y había una anchura enorme, un montón de kilómetros para que una nación de más de 1,5 millones de personas cruzaran al otro lado. Y cuando Josué sacó las piedras y cuando levantaron el monumento para recordar y levantaron otras 12 piedras dentro del río, y entonces Josué le dijo a los sacerdotes, subid ya con el arca, salid del lecho del río, y subieron. Entonces el río volvió a fluir. Y la iglesia el pueblo de Israel se encontró en una situación extraña, porque estaban en los llanos de Jericó, pero allí estaba una ciudad fortificada, fuerte, grande, con carros a caballos y con gente poderosa. Pero detrás estaba el río y el río estaba desbordado por las orillas, es decir, como 2,5 kilómetros. No se podía pasar si Dios no volvía a hacer otro milagro. Así que se encontraron ante lo imposible. No podemos dar marcha atrás y enfrente tenemos enemigos. Miren, el Señor nos está llevando a la iglesia ante lo imposible. No hay vuelta atrás. Déjenme que les diga, esta iglesia no tiene vuelta atrás. No podemos marcharnos y decir, bueno, ya otros lo harán, o bueno, yo es que no puedo más. No hay marcha atrás porque hay un río muy grande, un imposible. Pero delante tenemos otro imposible, el enemigo. Y tenemos que darnos cuenta de eso. El Señor quiere llevarnos a entender que es verdad, hay fortalezas, hay dificultades, pero no puedes volver a pensar en volver al desierto. Si volvemos al desierto, el desierto representa la vida en la carne, la vida en el esfuerzo, en el día a día. Pero Dios nos ha llamado para vivir mirando hacia el futuro y a sus proyectos. Por lo tanto, no hay vuelta atrás. El grano de trigo tiene que caer a tierra y tiene que morir. Tenemos que dejar la vida vieja. Tenemos que darnos cuenta de que delante de nosotros está una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de bendición. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y por lo tanto, Dios le había dicho al pueblo de Israel que Él le iba a dar a Abraham y a su descendencia la tierra que pisara
sus pies. Y la vieron y Abraham lo recibió, lo creyó y le fue transmitiendo una fe a su descendencia. Dios nos ha dado una tierra, nos pertenece y es una tierra que los que habían nacido en Egipto 400 años allí no sabían cómo era. Tenían lo más cerca que tenían era el desierto y el valle del Nilo. Pero decía, tierra de montes, tierra de llanuras, de valles, de ríos, donde no tendrás que sacar el agua con los pies pedaleando para sacar agua del Nilo, sino que la lluvia la riega, tierra que fluye leche y miel, donde podrás sembrar y cosechar y prosperar. La bendición de Dios es para sus hijos. Y la tierra de Israel representa en las Escrituras la vida en las promesas de Dios, la vida en el plan de Dios, en el poder de su Espíritu. Las promesas que Dios te hizo son para ti, pero tienes que darte cuenta de que no hay vuelta atrás y que el enemigo está delante. ¿Y entonces qué hacemos? Dios es especialista en estas circunstancias. Cuando no ves solución, cuando no hay cambios, cuando no sabemos qué va a pasar, pues el Señor empieza a actuar. Uno los sacó, les hizo cruzar para después cerrarle el paso y que no volvieran. Dios no quiere que vivamos en el desierto espiritual nunca más. Tenemos que vivir en la abundancia que Él ha prometido. Y eso solamente se puede obtener por medio de la fe. No puedo recibirla porque Israel no podía enfrentar una ciudad llena de murallas. ¿Cómo iban a vencer? No. Pero Dios tenía la manera. Miren, dice el texto en el capítulo 5 del libro de Josué. Cruzaron el Jordán y levantaron un monumento. Y dice que el pueblo que estaba alrededor, capítulo 5, verso 1, dice, en efecto un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. Ya no se atrevían a hacerles frente. En aquel tiempo, verso 2, el Señor le dijo a Josué, prepárate cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados y permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Oprobio significa deshonra, vergüenza. Y resulta que estando sin poder tener vía de escape y teniendo al enemigo de frente, Dios se le ocurre decirle, prepárate Josué unos cuchillos de pedernal, de roca, bien afiladitas, y circuncida a todos los hombres. Pero ¿saben ustedes lo que es circuncidar a un hombre? Allí los únicos viejos eran Caleb y Josué. Los demás todos tenían 40 años para abajo. Y tiene que circuncidarlo. Y teniendo al enemigo
que te puede pillar en cualquier momento y tienes un problema, porque no puedes casi andar. ¿Te imaginas un ejército todos así? ¡Ay, que me duele! Pero es una vergüenza lo que el Señor le quería quitar a ellos. Miren, el oprobio de Egipto. Porque la circuncisión que la mandó el Señor a Abraham y a toda su descendencia era la señal del pacto de Dios con su pueblo. Todo varón nacido de la familia de Abraham en adelante, todos tenían que ser circuncidados. Y además, era la señal de un pacto entre Dios y ese pueblo. Y no solamente era la señal de un pacto, era también una señal como un espejo de algo más profundo. Porque Deuteronomio 10, verso 6 y Deuteronomio 30, verso 6, dice que ese señal era la expresión externa de algo que debía de ocurrir en su corazón. Porque lo que Dios quería era que fueran circuncidados de corazón. También nos lo dice Pablo en Colosenses 2:11 y en Romanos 2:28. Es decir, lo que hay que circuncidar no era solamente el sentido físico, sino que ese sentido físico tenía que ser la expresión de algo del corazón, de quitar del corazón esa actitud carnal de vivir como en Egipto. Porque ya no estaban en Egipto y ya no podían vivir siguiendo los patrones y las normas de Egipto, ni los dioses de Egipto, y sobre todo, ni la mentalidad de Egipto. Porque el Señor viene y habla con nosotros y nos dice, arrepiéntete, y ¡ay, Señor, perdón, otra vez volví a caer en lo mismo! Pero lo que el Señor quiere quitar de raíz es nuestra mentalidad del sistema de este mundo, del sistema de Egipto, del sistema en el que el pecado domina y controla. Y tenemos que cambiar por completo. Si vamos a entrar a poseer las bendiciones de Dios, si vamos a conquistar este pueblo, como ellos tenían que conquistar Jericó, necesitamos ser circuncidados. Es decir, quita de tu corazón esa actitud natural, esa carnalidad. A final de cuentas, cuando nosotros actuamos según la carne, no es que estamos haciendo cosas malas. Estamos haciendo una cosa, estamos cometiendo el mismo pecado que Adán y Eva. Dios dice, esto no, pero yo hago lo que a mí me da la gana, porque eso fue lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Dios dijo, no, puede hacer todo lo que quiera menos esto, una cosita. Bueno, pues no, fue esa la que querían hacer. En pocas palabras, estaban diciendo, Dios, tú has dicho esto, pero yo hago lo que quiero, lo que me da la gana. Si eso es así, todos hemos pecado a la manera de Adán, porque al final de cuentas, sabiendo, aunque no nos hubieran leído la ley de Moisés, pero en nuestra conciencia y en nuestro corazón sabemos lo que está mal y lo que está bien. Y cuando lo oímos pero hacemos lo que queremos, entonces estamos actuando como Adán y Eva. Y al mismo tiempo estamos actuando como actúa todo el sistema del mundo. ¿No? Yo vivo como quiero, como puedo, como me da la gana. Pero en el reino, y para poseer las bendiciones del reino, para poseer las promesas de Dios, tengo que circuncidar mi corazón. No es como me da la gana. Es decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Hágase tu voluntad en mí. ¿Recuerdan? Alguien que sí estaba circuncidado, se llama Cristo Jesús. Y era humano, no era un semidios, no era algo sobrenatural, era Dios encarnado, pero vivió como un ser humano perfecto, como humano. Y claro, pues dijo, no quiero morir, si puede ser que pase de mí esta copa. Pero también dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando nosotros decimos, Señor, circuncídame por dentro,
No se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento empezamos a pisar nosotros también las promesas de Dios para nuestra vida. Dios está dispuesto. Porque cuando ellos celebraron la circuncisión, estaban recordando, uno, nuestro Dios es un Dios de pactos. Y ahora estamos renovando el pacto que hizo con nuestros antepasados. Tu Dios es un Dios de pacto y tú tienes que renovar ese pacto en tu propia vida y yo en la mía. ¿Para qué? Para poder andar conforme a su perfecta voluntad. Y fueron circuncidados todos los hombres, todos los varones. Y allí estaban indefensos, porque si hubieran querido atacarles en ese momento lo hubieran destrozado. Pero no, ellos recordaban que Dios es el Dios que cumple sus promesas. Y que Dios le hizo un pacto con Abraham y dijo, yo le voy a dar esta tierra a tu descendencia. Y este es mi pacto contigo, circuncida a tus hijos. Y hoy en día están todavía allí porque Dios cumple su pacto. Y cuando nosotros como hijos de Dios venimos ante su presencia y dejamos que el Espíritu Santo empiece a trabajar y a sacar la carnalidad de nuestra vida, estamos diciendo, mi Dios es un Dios de pacto y mi Dios cumple sus promesas porque habían cruzado el Jordán y estaban ya en la tierra prometida. Nosotros tenemos que entender eso. Quiero poseer las bendiciones de Dios. Circuncídame, Señor, de nuevo. Pero eso trae fe, porque cuando aceptaron, como dice Pablo, el morir a la carne, cuando aceptaron el quebrantamiento, entonces Dios empezó a trabajar en ellos. Y miraban, y mira lo que dice el texto, todas las naciones, hasta el Mediterráneo, y todos los cananeos y los amorreos y todos los que estaban por allí, estaban muertos de miedo. Por eso no lo atacaron, porque Dios estaba cumpliendo sus promesas, porque Dios había hecho algo sobrenatural, habían cruzado el Jordán en seco. El pueblo de Dios tiene que cruzar su Jordán. ¿Sabe lo que significa eso? Sencillamente que en Cristo Jesús, nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús, ¿lo saben? Cuando bajamos a las aguas, Cristo bajó al Jordán. Y Pablo nos dice en Romanos que nosotros fuimos circuncidados en Cristo Jesús cuando fuimos bautizados en Colosenses. Así que ya estás circuncidado, pero tienes que vivir conforme a tu realidad y no conforme a la vieja naturaleza. Pero si eso es una realidad, había algo más. No solamente que Dios le había dicho, oye, circuncida a la gente, pero continúa diciendo el texto, el verso 10 del capítulo, el verso 9. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Y Dios quiere quitar de encima de tu vida y de la mía todo aquello que es vergonzoso, todo aquello que no nos gustaría contar, todo aquello que no es de honra, ni honra a Dios ni nos honra a nosotros. Pero el Señor quiere seguir trabajando, bendiciendo tu vida, acabando con el viejo Adán para que el nuevo Adán pueda vivir y brillar a través de ti. Entonces le dijo, hoy he quitado el oprobio de Egipto. Antes os veía la gente y veía a otro más, como cualquier esclavo de Egipto. Pero si tú le dejas hacer la obra del Espíritu Santo en tu vida, entonces no se va a ver como cualquier esclavo, se va a ver como hombres libres. Te vas a ver como una persona a quien Dios le ha dicho, cogió tu oprobio, tu vergüenza y la clavó en la cruz. Cogió tu pecado y la clavó en la cruz. Y ahora tú puedes vivir como alguien que levanta la cabeza y el rostro y puedes decir, sí, sigo fallando, pero sé quién me ama y quién está guiando mi vida. Sí, sigo cometiendo errores, pero está conmigo, no me va a dejar, me ha prometido y cumple sus promesas.
Bendito sea su nombre. ¿Y después de eso qué? Pues hubo otra cosa más, mira por dónde. Después de eso dice el verso 10, al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Es decir, cuando nosotros hemos sido trastocados por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces tienes que celebrar la Pascua. El pan que se rompe y que se reparte, y las hierbas amargas y el cordero. Porque ¿qué nos habla la Pascua? La Pascua nos habla de un cordero que fue inmolado, sacrificado, para que tú puedas vivir en la tierra santa, para que tú puedas vivir en posesión de las promesas de Dios. Y por eso Él va a la cruz, por eso Él muere como el Cordero de Dios. Recuerdan que fue Juan el que dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros participamos, no como un ritual solamente, no como una costumbre que tienen los protestantes de hacerlo una vez al mes, sino que nos acercamos a la mesa sabiendo que gracias al Cordero Pascual nosotros tenemos derecho a vivir en la vida en plenitud, en el Espíritu de Dios, que puedo vivir y reclamar las promesas de Dios porque Dios me ha circuncidado y porque el Cordero me justificó y que me ha dado el poder de vivir en Tierra Santa, el poder de vivir en el Espíritu. Y comieron, y dice el texto que celebraron la Pascua y en esos llanos. Y al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo, el trigo tostado. Panes sin levadura significa sin fermento. Un pan que no se ha fermentado, que no ha empezado a pudrir. Y ese es el símbolo. Nosotros podemos comer de ese pan sin fermentar. Porque vamos a ir a la batalla. Hay que recordar que tenían que conquistar todo el territorio. Otra cosa que encontramos, si seguimos mirando el texto, dice el verso 13. Cierto día Josué, que campaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae mi Señor para este siervo suyo? Y el comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Después de ser circuncidado, él ya estaba circuncidado, pero todo el pueblo, después de haber participado de la Pascua, empezar a comer de los frutos de la tierra, a disfrutar de las promesas de Dios y ver que Dios cumple lo que promete. Todavía había que cambiar algo. Y lo que había que cambiar es, tú no puedes tener la victoria de las promesas de Dios y vivir en el Espíritu si no eres guiado por el comandante en jefe. Y vivir en el poder del Espíritu tiene que ser una vida que sigue las órdenes del que dirige el ejército. Y entonces se le presenta allí, ¿tú quién eres? ¿De los nuestros? Dice, no,
ni de ellos ni de vosotros. Yo soy el comandante en jefe del ejército del Señor. Es decir, había un poder en el espíritu, en el aire, en la esfera espiritual existía una batalla y en la esfera terrenal ellos tenían que pelear otra batalla. Pero no eran cosas separadas, sino que el Señor iba a pelear por ellos en el mundo espiritual y tú tenías que pelear contra los enemigos en el mundo físico. Y eso le ocurrió. Dice, bueno, ¿y qué dice mi Señor? Y se postró en tierra. Y dice, te voy a dar una orden. Quítate las sandalias, quítate los zapatos. Porque el lugar que pisas es tierra santa. ¿Y eso qué significa? Que Josué, el comandante en jefe de los ejércitos de Israel, Josué, no había nadie por encima de él, porque Moisés ya había muerto. Josué, el más importante, el que tomaba las decisiones finales, se quita las sandalias. Y los zapatos en ese tiempo solamente lo llevaba la gente que era libre. Los esclavos iban descalzos. Lo mismo que le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo, porque yo estoy aquí. Y cuando tú estás moviéndote en el Espíritu, y cuando tú estás reclamando las promesas de Dios, y estás enfrentando dificultades, pero sabes que Dios está contigo, hay algo que tienes que entender. Aún así, quien manda sigue siendo Él. Y que Él es el Señor. Y si Él es el Señor, yo soy siervo. Y no podrás vivir y andar en el Espíritu si consideras que, bueno, yo sé cómo hacer la guerra contra los enemigos de Dios. Ya gané a Amalek, yo sé cómo hacer la guerra. No. El Señor le dice, quítate los zapatos, entérate que te voy a dar órdenes. Y le dio órdenes, ¿cómo llamarla? Le dio órdenes un poco absurdas, ¿no? Quiero que vayáis y deis vuelta alrededor de la ciudad. Un día. Y no hagáis nadie tiene que hablar. Y otro día 2 vueltas. Y otro día 3 vueltas. Y otro día 4 vueltas. Y la gente desde la muralla burlándose y riéndose de ellos. Pero es que a veces cuando quieres vivir en el Espíritu, el Señor te da órdenes absurdas. Para nosotros. En el reino de los cielos ellos estaban empoderando al ejército de los cielos. Y recibiendo fuerza para poder un día gritar. Pero ellos daban vueltas porque habían entendido. La vida espiritual es una vida de luchas y de conquistas. La vida en el poder del Espíritu es una vida de conflicto, pero de victorias. Nadie puede ser vencedor si no pelea primero. Y lo que el Señor pretende con nosotros es, yo quiero que seáis de los vencedores. Apocalipsis nos habla de los vencedores un montón, ¿verdad? ¿Y quiénes son los vencedores? Los que han peleado y han vencido. Y eso es importantísimo, porque a final de cuentas, los enemigos de nuestra alma y los enemigos de la iglesia son los mismos. El mundo, el demonio, la carne. Y nosotros tenemos que vencer la carne que está en nosotros. Y la iglesia tiene que vencer al sistema del mundo. Y Cristo ya le venció al diablo y le pisó la cabeza. Bendito sea su nombre. Lo que pasa es que nos dejó aquí para que practicásemos. Para poder ejercer autoridad tú tienes que haber aprendido antes. Y deja las circunstancias y al enemigo y tú dices, oh, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Por qué no veo respuestas? ¿Qué ocurre? Y el Señor dice, tranquilo, que es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo decía, entonces, cuanto más débil soy, más fuerte soy. Pero eso es extraño. Sí, pero es que en el mundo es de una manera, en el reino es de otra. Y en el reino de Dios, los quebrantados, los que no podían defenderse, los que andan en el verdadero espíritu de humildad,
los que se quitan las sandalias y dicen, Señor, tú mandas lo que tú quieras. Esos son de los que vencen las batallas. Esos son de los que pelean. Y les quiero decir algo, porque estoy convencido, esta iglesia va a entrar en una etapa de cambios. Esos cambios tienen que hacernos, darnos cuenta de que tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiera. Porque cuando tú pasas el Jordán, sales del desierto, no sabes lo que vas a encontrar, va a haber luchas, va a haber problemas, pero al mismo tiempo Dios está contigo, Dios es Dios de pacto, Dios cumple sus promesas, Dios está diciendo, yo te he llamado para que sea de los vencedores. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que abrirnos. Ábrete el corazón, Señor, circuncídame todos los días, porque me hace falta todos los días, pero circuncídame y guíame lleno de tu espíritu para poder hacer tu voluntad. ¿Y qué es lo que quiere el Señor que hagas? Lo que el Señor quiere que tú hagas es vivir, disfrutar la vida en el espíritu. Porque todo lo que ha puesto delante de ti es para ti. Todo, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. Le dijo el padre al hijo que estaba equivocado y vivía en casa, pero se consideraba un siervo. Cuando era hijo también. Todo lo mío es tuyo. Y tenemos que sacar de raíz todas esas deseos, o ¿cómo llamarlo? Envidias y celos que se amontonan en nuestra vida porque, oye, el Señor le ha dado más dones a Bruce que a mí. Bueno, eso, aunque sea cierto, que creo que lo es, aparte Bruce, es que es la persona que sabe ayunar más que yo. Quiero decir con esto, ¿por qué tengo yo que andar mirando a los demás? Ahora, cuando miro al Señor, lo que me queda todavía. Otros pueden ser más o menos que yo. ¿Y eso qué importa? Me ha llamado a quitarme los zapatos y a servirle. Sírvele como siervo, sírvele como sierva y deja que el Espíritu te guíe. Pero entonces hay una cosa importantísima. Desde aquel momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo vivió alimentándose de los frutos de la tierra. Hay fruta, hay frutos para ti en la vida, en el Espíritu. Y sí que tenemos que recordar el maná, pero el maná era de día en día. Pero resulta que el fruto en el Espíritu es permanente. Y puedes acercarte y sacar el trigo y comer panes sin levadura y puedes coger de la fruta de la tierra y pelear tus batallas sosteniéndote con el pan que Dios te da cada día, porque vives en el poder del Espíritu. Nosotros tenemos que un mandamiento. El Señor llamó a sus discípulos para que fueran por los pueblos y las aldeas y las ciudades y predicaran el reino de Dios se os ha acercado. Y si el reino de Dios se ha acercado, se acerca cuando tú llegas como un hijo de Dios que vive en el Espíritu y te acercas para echar una mano a otro. Ahí empiezan a ver el reino de Dios, porque el Señor quiere mostrarse al pueblo de Alaurín a través de tu vida y de la mía y a través de su iglesia. Y como iglesia tenemos que estar listos. Como iglesia tenemos que decir, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenéis que conquistar un pueblo. Y el cambio viene. Porque esta generación está pasando y va a venir una nueva generación. Los baby boomers ya estamos pintando canas, pero viene una nueva generación y esa nueva generación quiere poseer las bendiciones de Dios y nosotros tenemos que mostrarle el camino. Y esta iglesia se va a llenar y este pueblo va a conocer que hay Dios en Alaurín de la Torre. Porque la iglesia va a brillar como un faro de luz. Pero tendremos que estar dispuestos a aceptar los cambios. ¿Y qué hago? Bueno, esto daría para otro sermón, pero déjeme que lo diga. Lo que Dios le dijo a Josué, capítulo 1, dice el verso 7.
solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre, Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche y cumple con cuidado todo lo que en él estará escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Me llama mucho la atención que le dice 3 cosas a Josué: recita, medita y cumple. En pocas palabras, recitar es verbalizar. Hay gente que no usa la palabra de Dios, no la pone en su boca, pero para que nosotros hagamos crecer nuestra fe, tenemos que declarar por nuestros labios lo que Dios dice. Así que verbaliza la palabra de Dios, proclámala, declaro la verdad de Dios, aunque no la vea ahora mismo. Tengo que verbalizar la palabra. Y si hay problemas o enfermedad, declara salud, declara la verdad de Dios. Dios desea que tengamos salud y prosperemos, así como prospera nuestra alma. Y dice también, medita. Dale vueltas a la cabeza. Es decir, en pocas palabras, visualiza la verdad de Dios. Tú no vas a poder creer que Dios va a cambiar el pueblo de Alhaurín de la Torre si no ves con los ojos de tu imaginación, porque lo que tú puedes ver con tu corazón puede convertirse en una realidad, pero tenemos que empezar a visualizar. Por eso es que dice la Escritura, Pablo en 1 Corintios 13, que ser maduro espiritualmente es hablar con fe, pensar con esperanza. Y yo espero ver a la gente, en lugar de irse detrás de una procesión de un santo, amontonarse en las puertas de aquí diciendo, yo quiero a ese Jesús que vosotros tenéis. Miren, hoy tenemos, ya llegó el verano, tenemos muchas sillas vacías, pero va a llegar el día en que la gente se va a amontonar si estamos abiertos a lo que el Espíritu quiere hacer. Y la gente se va a amontonar en este pueblo para escuchar la palabra de Dios. Y nosotros tendremos que estar unidos con otras congregaciones de aquí del pueblo para ayudarles y para que nos ayuden, porque aquí no van a caber todos. ¿Alguien dice amén? Lo creo y lo declaro. Y quiero verlo con los ojos del Espíritu. Por eso dice, recita y medita en eso. Y después cumple con cuidado. Dice, cumple con cuidado todo lo que en este libro está escrito. Es decir, vive la palabra. Y solamente tenemos que vivir, no los 363 mandamientos de la ley, sino un mandamiento. Nosotros lo tenemos más fácil. El Señor nos dijo, solo doy este mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y si cumplimos ese mandamiento, el que ama ha cumplido toda la ley, dice Pablo. Así que lo tenemos fácil, nada más que tienes que amar. Pero para amar tenemos que dejar que el Señor nos pinche el globo algunas veces y se nos bajen los humos y nuestra grandeza. Y decir, Señor, yo lo que hago no tiene sentido, pero si tú me lo dices, lo haré. Yo no sirvo, pero tú sí sirves. Yo me he quitado los zapatos. Y vamos a ver un Alhaurín trastocado. Y dirán, estos que cambian el mundo también han llegado hasta aquí y no lo sabíamos. Pero han empezado a manifestar que Dios está con ellos. Tendremos que creer. Tenemos que declarar lo que creemos. Tenemos que visualizarlo con los ojos del Espíritu, porque estamos muy acostumbrados a ver nada más que con los ojos de la carne. Estamos acostumbrados a decir no se puede, es difícil, eso es imposible, no tenemos recursos, no tenemos talento, no tenemos dones, qué problemas. Pero cuando tú miras al Señor, yo no tengo nada, pero Él lo tiene todo. Yo no tengo talento, pero Él se sabe todas las cosas. Amados, tenemos que decir, Señor,
Gracias cuando pones un río detrás mía y no tengo dónde huir, porque tengo que tirar para adelante. Gracias, porque aunque me duela, tú vas a seguir circuncidando mi corazón para que yo pueda pelear la buena batalla y poseer las promesas que me has dado. Y aunque no sepa dónde mirar, echaré mano otra vez a ese pan y a ese vino y recordaré que tú cumpliste en la Pascua, cumpliste conmigo y con tu pueblo y se cumplió tu salvación. Amados, ¿qué haremos? ¿Quieres ver realidades espirituales? Circuncisión, comunión, obediencia. Transfórmanos, Señor, para hacer todo aquello que te propusiste con tu iglesia. Esta iglesia no está aquí. Hemos llegado a cumplir, lo celebramos este año, 15 años de iglesia. Somos unos adolescentes. ¿Y saben lo que es una iglesia adolescente? Que adolece, que le falta algunas cositas todavía. Pero Dios nos ha llamado a llegar a la madurez. Y cuando uno llega a la madurez, lo que hace es multiplicarse y plantar otras iglesias. Y el plan de Dios para esta comunidad es que dejemos las cosas que son de niño y andemos en el Espíritu, andemos como maduros en la fe. Y para eso tenemos que estar abiertos y decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en esta iglesia como se hace en los cielos. Y cuando nosotros decimos, hazlo, Señor, vamos a ver crecer la gente y madurar rápido, muy rápido. ¿Por qué? Porque es el Espíritu quien guía, porque es el Espíritu el que está en ello. Deja a Dios trabajar en ti. Yo voy a dejarle trabajar en mí porque quiero ver lo que nunca antes vi. Y le puedo decir que he visto muchas cosas de Dios, pero quiero ver más. Y sé que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo me puedo imaginar. Así que atrévete a creer y posee las promesas de Dios para tu vida. Iglesia, aunque parezca una locura, tendremos que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero el día que el Señor diga gritad, los muros caerán, los poderes de tinieblas se postrarán y el Señor será levantado en alto y glorificado, porque nosotros obedecimos su palabra. Por el poder que ha hecho habitar en nosotros, veremos su gloria, veremos su gracia y veremos este pueblo transformado. Y la iglesia dice, amén. Yo quiero verlo. Y lo veremos. Vienen tiempos de cambio. Vamos a poner al Señor en su lugar. Oramos un momento. Tú estás en el trono. Tú eres el comandante del ejército de Dios. Nos postramos delante de ti, nos quitamos los zapatos, te decimos, tú eres el Señor de la iglesia. Tú tienes poder, tú eres el Dios que cumple promesas. Tú eres el Dios de pactos. Tú eres el Dios que da la victoria. No porque sepamos cómo guerrear, sino porque tú eres el que ganó la batalla ya y nos has dado tu victoria. Por eso en esta hora oramos, Señor, haz la obra completa en nosotros, como individuos, pero también como iglesia. Queremos poseer todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Queremos, Señor, que este pueblo te conozca, que a la orilla de la torre pueda ser un pueblo cambiado por la presencia de tus hijos que son luz y son sal en este pueblo. Ayúdanos
Haz tu obra completa, Espíritu Santo. Nos abrimos al corazón, aceptamos todo aquello que quieras circuncidar de nuestra vida y tomamos como nuestra fortaleza únicamente el pan y el vino que tú nos das. Bendito sea tu nombre, ahora y siempre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.